Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el libro del Antiguo Testamento, Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5 principalmente, ¿verdad? Que tiene su respuesta muy interesante ante la pregunta: ¿vienes en son de paz vidente?, le dicen los ancianos. Versículo 4. Hemos quedado aquí en el curso anterior. ¿Vienes en son de paz vidente? O que veina. Son preguntas retóricas, decíamos nosotros en nuestro encuentro anterior. Las preguntas retóricas quieren decir que Dios nos lanza una pregunta aún conociendo y sabiendo, ¿verdad?, lo que es la respuesta. Porque hay dos posibilidades, sí y no, ¿verdad? ¿Vienes en son de paz vidente? Maena o inapea o ñande no yangua, ñande ato yangua, ñande nambitirata ina, ñande nambitirata, viene en son de paz que llegue. Es lo que a nosotros nos pasa. Se dan cuenta que los escritos bíblicos son siempre escritos muy antropológicos, que tocan a la esencia del hombre. Entonces es antropomórfico, también podemos decir. Asume siempre la literatura, los escritos, la forma del lenguaje humano, porque ñandéngolo ñeina lleva. Y es Dios el que está hablando, ¿verdad? Es Dios el que va a responder. Y aquí entonces para eso se necesitan las preguntas. En este caso son los ancianos el que están queriendo saber: Samuel, ¿para qué viene? Maraoñe Mogúa lleva. Porque ya nos llama la atención. Además es el profeta, el vidente, el que viene. ¿Será que va a venir a estirarnos la orejita? Y entonces la respuesta es directa al Señor también. Como dice Pablo en una de sus cartas: cuando es sí, cuando es no, es no. Siempre le dijimos sí o no, pero no a medias de las cosas. Ella ve café con leche, lleva, sino que es directamente, totalmente. Entonces Samuel aquí le responde: sí, vengo en son de paz. ¿Por qué? Y porque venir en son de paz siempre para nosotros significa crecimiento. Ya huiramos yepa. Hañandene no iramos yepe peñande yara ñande nambitira y mijina e ñande ba elare ya por ahí nare guataba ire nare cuarucanere y nacera. Dale, ñembo uge ella poponage. Bueno. Algunos de nosotros pueden reaccionar en una forma muy negativa. Como siempre solemos hacer, enseguida. Pero en el fondo, es cierto lo que nos están diciendo. Cierto, nos están metiendo el dedo en la llaga.
Tal vez incluso vamos a patalear y vamos a decir, ¿qué es lo que este me quiere decir? ¿Por qué es lo que me dice así? Después incluso podemos cuestionar la forma como nos dicen. ¿Por qué me dijiste así tan directamente? ¿Por qué me trataste de esta manera? Pero es inde la verdad. Es inde, te conté inde. Es ibio, la verdad, sí. Ah, bueno. Y entonces, no, pero me trató muy mal. Y bueno, la verdad es la verdad. La verdad pica. La verdad te duele. Y bueno, algunas veces tanto, la gente con vaselina, mi hijo querido, pero upea entonces lo mismo, asina, porque es la verdad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, queridos amigos. Y eso yo les puedo decir, ¿verdad? Porque uno llegó 30 años por el tema de país, y uno va descubriendo, va viendo lo que significa verdaderamente la limitación del hombre, lo que somos nosotros, nuestros pecados, nuestras dificultades. Y así es cierto. Enseguida ya comenzamos incluso a maquinar cómo vengarnos, cómo hacer. Me molesta. Y esto, como yo le estaba diciendo, no estamos hablando solamente de una psicología o de una sociología, ¿verdad? De manifestaciones y expresiones que nosotros tenemos como personas, ¿verdad? Que se relacionan. Ciertamente, aquí nosotros podemos estudiar del aspecto psicológico, del aspecto sociológico, del aspecto de la cultura, todo lo que vos quieras. Pero en el fondo, ave, del aspecto religioso, es el religarte a tu existencia y saber entonces cuáles son tus actitudes. Va ella bandereñe comportajina. Va e palare ya poajina hamba ella pande. Mo beba onwajela nea putu uy aye pala pereña mindu ua cuere cuajangua. Va ella guabande. Va ella guabande. Ella guabase. Es interesante, ¿verdad? Es una de las cosas más lindas que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no le interesa tanto como muchas veces así el estilo protestante, porque dice y porque está escrito. No. La palabra de Dios, porque nosotros sabemos que esta es una narración religiosa que apunta a las actitudes y a los cambios de la persona, pero del aspecto que uno asuma su realidad. ¿Se acuerdan que en una oportunidad, sobre todo cuando comenzamos los primeros cursos bíblicos, nosotros decíamos en la introducción a la Biblia que la Biblia responde a una sola pregunta? Yandego Abellareco 73 libros. E incluso tenemos también otros libros apócrifos, otros libros religiosos muy interesantes que no entraron, que no están en el canon, pero que tienen una sabiduría también. ¿Por qué? Porque buscan la verdad, busca del aspecto religioso. Tiene algunas exageraciones, por eso es que no están dentro del canon, nada más que por eso, ¿verdad? Pero que en el fondo, estos escritos religiosos, religarnos, vea la religioso, a nuestra propia existencia, nos están llamando, queridos amigos, a conocernos a nosotros mismos. Por eso les dije, la única pregunta que responde estos libros, 73 libros, responde la pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo me comporto ante mí mismo, ante Dios y ante los hermanos? Bueno, y desde aquí entonces, queridos amigos, podemos continuar, ¿verdad? Mirando todo lo que hoy el Señor nos quiere regalar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Apa
pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Nuestro santo para el día de hoy, 13 de julio, es la fiesta de la Virgen María como rosa mística. Las apariciones de la Virgen comenzaron en 1947 en Montichiari, una pequeña ciudad al norte de Italia, al pie de los Alpes italianos. Pierina Gilli, nacida el 3 de agosto de 1911, trabajaba como enfermera. En la primavera de 1947 se le apareció la Madre de Dios en una sala del hospital. Vio a la hermosísima señora que vestía una túnica morada y cubría su cabeza con un velo blanco. Tenía el pecho atravesado por 3 espadas. Su rostro celestial estaba triste y sus lágrimas caían al suelo. Sus dulces labios se abrieron para decir oración, penitencia, reparación, y luego guardó silencio. En una segunda aparición ocurrida el 13 de junio de 1947, la Santísima Virgen María apareció esta vez vestida de blanco y en vez de las 3 espadas llevaba 3 rosas, una blanca, una roja y una dorada. Pierina le preguntó quién era. La Virgen le respondió: soy la Madre de Jesús y Madre de todos vosotros. Nuestro Señor me envía para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos, así masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes.
Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección. Habrá un florecimiento de vocaciones religiosas y una gran santidad en sus miembros. Deseo que el 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los 12 días precedentes sirvan de reparación con oraciones especiales. Ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubieran honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística, es decir, Rosa Misteriosa. La rosa blanca simboliza el espíritu de oración, la rosa roja el espíritu de reparación y sacrificio, la rosa dorada el espíritu de penitencia. La Virgen María apareció de nuevo el 22 de octubre, el 16 y el 22 de noviembre. Solicitó que el 8 de diciembre fuera un día consagrado especialmente a la Inmaculada Concepción, pues al mediodía sería la hora de gracia, un acontecimiento de numerosas y grandes conversiones. El día 8 de diciembre de 1947, en la iglesia de Montichiari, ante una gran multitud, la Virgen apareció sonriente y dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy María de la Gracia, esto es, la llena de gracia, Madre de mi divino Hijo Jesucristo. Por mi venida a Montichiari deseo ser invocada y venerada como Rosa Mística. Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre se celebre la hora de gracia para todo el mundo. Mediante esta devoción se alcanzarán numerosas gracias para el alma y para el cuerpo. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, concederá copiosamente su misericordia mientras los buenos recen por sus hermanos que permanecen en el pecado». Aunque es una devoción que aún no ha sido aprobada por la Iglesia, Radio María quiere venerar a la Santísima Virgen María según su pedido. Por eso, nuestro propósito para el día de hoy, 13 de julio, es consagrar y dedicar este día en honor de la Rosa Mística, esta Rosa Misteriosa, y consolar ese corazón inmaculado traspasado por 3 espadas, transformándolas en rosas, con la oración, con la reparación y el sacrificio y el espíritu de penitencia, amando a Jesús Eucaristía sobre todas las cosas, encomendando en este día especialmente a todos los consagrados, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean fieles a Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 16. En el versículo 5, cuando decíamos que vienen aquí a preguntarle a estos ancianos, todos temerosos ante la presencia de Samuel, ni extraños lentos, yo que lo más en Samuel, nada más y nada menos que Samuel. Nada más, el profeta, el vidente, vienes en son de paz vidente. Sí, la respuesta es concreta, ya dijimos, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purifíquense
y vengan conmigo al sacrificio. Es decir, antes de realizar cualquier acción, porque Él tiene una misión muy importante, y el Señor mismo le dijo, ¿verdad? No tengas miedo, yo te envío a Jesé, ¿verdad? Vas a ver, pero Saúl me va a matar. Llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Nosotros ahí hablábamos y decíamos el hecho de llevar una ternera, y entonces vos vas a decir, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, es una manera de escudarte, que es lo esencial y lo fundamental. ¿Para qué te vas para ofrecer un sacrificio? Pero en el fondo, ahora entonces, cuando vuelve a insistir y les invita Samuel y le dice, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio, es lo que nosotros mismos entonces entendemos aquí como esencial y fundamental antes de realizar una misión, antes de realizar un mandado del Señor, que no es simplemente porque haya póntese, ¿verdad? Sino que todo esto también implica una preparación. ¿En quién? En esa persona, tanto el que va a recibir, tanto la persona que acompaña a la comunidad y tanto aquel que tiene que conferir, en este caso es Samuel. Son los tres protagonistas, el profeta, es decir, el ministro, el que va a dar, el que va a realizar, el que confiere esa misión, ese ministerio, siempre enviado por Dios, no una cosa que él piensa por su cabeza, se la ya posea, se calcula y no opera, ¿verdad? Segundo, el que está allí escuchando, sabiendo, conociendo como comunidad, porque la comunidad tiene que ser consciente de lo que está sucediendo. Cuando vendas a ella ahí, ¿verdad? Un guatijaño, yo te confiero a vos porque yo quiero, ¿entienden? Ustedes saben que en ese sentido también están las famosas ordenaciones ilícitas, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que sucedió, por ejemplo, con Lefebvre, ya antes ustedes habrán escuchado, muchas de esas ordenaciones ilícitas. O sea, no es la comunidad verdaderamente, porque la comunidad se rige siempre por un padrón, porque necesitamos, es una comunidad la que acepta, ¿verdad? Como nosotros mismos, cuando tenemos nuestras leyes, o cuando se hace nombramiento, pasa por el Parlamento, le guste o no le guste, sea de su bando o no sea de su bando, pero pasa ahí, bueno, que haya corrupción o no haya corrupción, pero Asana, Pepe, allí ahí al final, ahí cuando es sellado, a pesar de que sea, no sé, de una forma corrupta, todo lo que vos quieras, ahora lo importante es que tuvo que haber pasado por el sello de una comunidad. Entonces, por eso les está llamando, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purifíquense, es decir, es la comunidad también la que tiene que purificarse para poder recibir una gracia de Dios. Es decir, si yo hiciese simplemente, me voy y le encuentro, che, yo vine ahí, de ya, yo a ver, este ministerio, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cómo fue el ministerio de Saúl también. El ministerio de Saúl al comienzo fue un ministerio que le dio Saúl directamente, ¿verdad? Al comienzo. Pero después, más adelante, en el capítulo 10. El capítulo 10 fue un encuentro solamente de Saúl con Samuel. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. O sea, directamente. Aquí no hay nada ante la comunidad. Aquí no hay nada ante el pueblo. Hoy mismo, cuando te hayas alejado de mí, encontrarás 2 hombres cerca de la tumba de Raquel, territorio de Benjamín, en Selsaj. Ellos te dirán, han hallado las asnas, etc. O sea, continúa su historia, que es una historia totalmente diferente. Pero a ella, rey, imagina. A ella, imagina, pero este fue Samuel y Saúl. Pero atención, eso no termina ahí. Porque después dice en el capítulo 10, versículo 17, que Saúl designado y aclamado como rey. Designado y aclamado. Pero ya en el capítulo 10, versículo 1. Samuel convocó a todo el pueblo delante del Señor en Mizpah.
Y dijo a los israelitas, así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo hice subir, tomó mando a Beitelle, o mando a Joé. Luego hizo que se acercara a la tribu de Benjamín, etcétera, ¿verdad? Por clanes, y la suerte cayó sobre el clan de Matrí. Después hizo que se acercara al clan de Matrí, hombre por hombre, y la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Kish. Lo buscaron y no lo encontraron. Y así sigue, ¿verdad? Volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? El Señor respondió, está allí escondido entre los equipajes. Bueno, y así continúa. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Los tres personajes esenciales y fundamentales siempre en nuestra historia de salvación. El yo, porque es un contacto directo con nosotros y somos nosotros quienes vamos a utilizar nuestra inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Está entonces el ministro, el enviado, el que responde a Dios. Pero sobre todo también está el testigo, que es el pueblo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo nosotros en este día el libro del Génesis, capítulo 44, del 18 al 21, luego del 23 al 29 y el capítulo 45, del 1 al 5. Judá se acercó a José para decirle, permite, Señor, que tu servidor diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si sentíamos otro hermano. Nosotros te respondimos, tenemos un padre que ya está en su vejez, es anciano. El hermano de este último murió y es el único hijo de la madre de estos dos que han quedado vivos. Por eso, nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Tú nos dijiste, tráiganlo aquí. No porque lo quiero conocer, sino viene con ustedes su hermano menor, no serán admitidos nuevamente a su presencia. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que estamos encontrando aquí. En cuanto que José es vendido por sus hermanos, en cuanto que José es dejado de lado, porque eso es, aquí viene el soñador, Pemomboñande, Peyucañande, Vaishaguabio, la envidia, queridos amigos, es terrible, ¿verdad? Cuando vemos que los otros están haciendo algo, están triunfando, van adelante, están llegando a otros. Ciertamente, nosotros que tendríamos que en todo caso emularnos y comenzar a movernos y hacer lo nuestro, lo positivo, sin embargo, queremos actuar de una manera totalmente opuesta a aquello que nos propone el Evangelio. Y así entonces, tú nos preguntaste si nuestro padre vivía y nos sentíamos otro hermano nuestro. Esto significa, ¿verdad?, para nosotros, queridos amigos, que a pesar del mal que podemos causar en las personas, cuando la gracia de Dios trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida, también nosotros podemos ofrecer tantos bienes. Podemos ofrecer cosas lindas, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Diga tú, de la yapo y tanto, bebeña en bote, llevando allí cuasi, va bebeñan de la pichacuera. No, queridos amigos, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. Así como José, a pesar de ser dejado de lado, pudo salvar a su propia familia. Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus designios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del PAI Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 16, del 1 en realidad hasta el versículo 13. Aquí se nos habla sobre la preeminencia de David y decadencia de Saúl. Ya está de Estamos comenzando con la unción justamente de David, desde el versículo 1 del capítulo 16 hasta el 13. Y bueno, fuimos mirando actitudes, fuimos mirando también comportamientos y ahora estamos entrando en este quinto versículo en que Samuel le dice: purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Todo en plural. Purifíquense, todos ustedes. En la comunidad, decíamos. También el que es llamado. Y también el ministro, también Samuel, purificarse ante el Señor. Porque esta no es una obra mía. Manday la shaya posela ya poñena ya. Ñandi yara sereno, ñandi yara simbu, hashia yupe haya pues vender. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. La purificación también es demasiado importante. Porque si le está diciendo purifíquense y vengan conmigo al sacrificio, quiere decir que necesitamos, ¿verdad?, nosotros entrar en esta onda de Dios. Necesitamos entrar en este camino de Dios. Necesitamos estar en estos pasos del Señor. Entonces por eso dice, vengan, vengan, ¿verdad? Y entonces aquí nos hace entender muy bien que el hecho de ir con Samuel al sacrificio significa también para toda la comunidad entrar en los mismos pasos, entrar en el mismo deseo que tiene Dios de ofrecer a su pueblo. Un camino de sanación, de liberación, de purificación. Purifíquense, decía, purifíquense, con eso comenzaba, y vengan conmigo al sacrificio. Primer elemento, esto quiere decir, elemento sine qua non, upea dice, diga tu la cambia, pea une, diga tu mo, la es lo esencial, lo fundamental como base que uno necesita. El número uno, peare ya po mantener. Y que tu hanguansha o pea lleva que venga por añadidura a los demás. Pero cuando va a tener que ir ahí, ¿verdad? Recuerdo el señor Suizarreta, una hombre, dice que un país se iba a entrar como párroco en aquel tiempo, dice que se recibían, venían en carreta. Entonces cuando estaba llegando allá 3, 4 cuadras antes, allá en el campanario comenzaban a repicar las campanas, pim, pum, 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 la bandita del pueblo, etcétera, etcétera, pim, pim, pum, las campanas, porque llega el nuevo párroco. Y dice que así un párroco fue nombrado a Peyojo, ojo la carreta, ojo, con mucha gente que la acompañaba, y está llegando, 4 cuadras, no se escucha nada, nadie toca la campana, ojo ese, llega 3 cuadras, anda y punta ahí la campana, ojo ese, a 2 cuadras de la iglesia, tú sabes, no repican las campanas, ahí con el cuay la parro, y monté imagina, cuando anda se recibina, ojo, unas cuadras anda y punte, ya está llegando, y no suenan las campanas. Y ahí están todas las autoridades, el intendente, el comisario, cuánto ella, ¿verdad? Están esperando al padre. Entonces él, enojado, se baja ahí de la carreta, se acerca ahí al intendente y a que le iban a entregar y le dice entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me reciben de esta manera? No tocaban las campanas. Entonces dice el otro enseguida, le dice, señor cura párroco, no se preocupe, le voy a explicar 3 razones por las que no sonaron esas campanas. Bueno, ¿cuál es la primera razón? Primero, no tenemos campana. Primera cosa. Mañana se la parroquia. No tenemos campana. Segundo, no hace falta que me diga cuál es el segundo ni el tercero. ¿Por qué? Jalanda y por ir a mover la campana, va ese hoy pigorembo puta, allá. Entonces no necesito segunda razón, ni tercera, ni cuarta, ni quinta razón. Sin derecho, diga tu mayor, iremos por nunca. Allá. Bueno, entonces, chistes y no chistes, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Aquí justamente, si no hay esa esencia, si no hay lo fundamental, quiere decir, si no hay esa purificación,
Diga tú, ya lleva todo lo demás. Lo demás pues es consecuencia, ¿verdad?, de lo que significa una purificación. Purificarse quiere decir, queridos amigos, desde tu cabecita. Pene pues tu uya lleva mañana reja reja pereina pese ya puedo peana y por ahí. Con angañe pues no van a ya pona pi pona mía lleva que tu hanguecha la agua ta peñan de yara o yero de jaisa. Eso quiere decir, queridos amigos. Esto es lo esencial, queridos amigos. Entonces, por eso, cuando nos está diciendo aquí, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio, sine qua non, para el nombramiento, sine qua non, para poder tener un buen discernimiento, para conocer, decimos nosotros, la voluntad del Señor, que tú estés entonces enseñando en esta sintonía de purificación. Tenemos que entrar en este camino de purificación. Si nosotros no lo hacemos, queridos amigos, va a ser muy difícil. Diga tu mayor y nunca. Porque en la medida en que nosotros damos pasos esenciales y fundamentales, entonces nosotros también podemos dar pasos excelentes, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Y para esta propuesta del Señor. La propuesta del Señor que nos llama hoy, primero a purificarnos, a venir al sacrificio, pero ¿qué va a venir después? Marao Benaguri, UPB Samuel. Samuel se fue primero en son de paz. Y llevar la paz quiere decir entonces llevar a Dios mismo en medio de ese pueblo, que se va a manifestar a través de quién después, de un tendotá. Apetendotá en este caso es el rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Influido por lecturas perniciosas que le llevaban de Medellín, el ricachón no había vuelto a la iglesia y en él pensaba el padre Marianito mientras pasaba por su casa, montado sobre la vieja mula que avanzaba con paso cansino. Y de pronto el señor en cuestión le salió al encuentro y socarronamente le preguntó que para dónde iba con tanta prisa, y el curita le respondió irónicamente que se dirigía hacia la vereda del Olivo con la misma premura que él se gastaba para ir al templo. El hombre con tono altanero le dijo que no asistía a la misa porque ya no creía en Dios. Y Marianito, sin alterarse, le aconsejó que dejara de lado sus libros nocivos y se confesara para ponerse en paz con Dios. Entonces el finquero lo retó diciéndole que volvería al confesionario el día en que ese palo diera guayabas, y señaló un tronco seco que clavado en la mitad del patio era el bramadero, es decir, el madero del que atan los terneros para curarlos, castrarlos y marcarlos. El padre Marianito, sin agregar una sola palabra, bendijo al hombre, al madero, y continuó su camino hacia la casa de la mujer que lo esperaba para que le aplicara la unción de los enfermos. Al domingo siguiente el ricachón entró como una tromba a la iglesia de Angostura. Llegó jadeando a la sacristía, en donde el padre Marianito se revestía para celebrar misa, y le pidió de rodillas que lo confesara inmediatamente, porque el guayabo había reverdecido y estaba preñado de guayabas. Dada su piedad y devoción y ante la escasez de recursos de sus padres, al cumplir 16 años, Mariano de Jesús Euse Hoyos, nacido en Yarumal, Antioquia, el 14 de octubre de 1845, fue puesto al cuidado de su tío, el padre Fermín de Hoyos, párroco de Girardota, quien se encargó de sembrar en él la vocación y los conocimientos básicos, teología, filosofía, latín, humanidades. Y cuando estuvo listo, lo envió al seminario de Medellín en 1869. Y el 14 de julio de 1872 fue ordenado sacerdote y, devuelto a su tío,
que a la sazón era párroco de San Pedro de los Milagros en calidad de coadjutor. A la muerte de este fue trasladado a Yarumal y al poco tiempo recaló en Angostura, en donde luego de ser coadjutor varios años, al fallecer el anciano párroco Rudecindo Correa, fue nombrado en su reemplazo y allí permaneció por el resto de su vida. Fueron 50 años de virtud, bondad, milagros y dulce autoridad. Y hasta el diablo le temía. En los caminos, mientras descansaba después de atender a algún enfermo, se enfrascaba en arduas discusiones con el demonio, quien a la postre tenía que rendirse ante su determinación, su poder y su ternura. En contraste con el miedo que le infundía el mal, sus feligreses le profesaban un profundo respeto, una intensa devoción y un entrañable afecto. Y no era para menos, porque no solamente curaba las enfermedades de sus cuerpos, sino que restañaba las heridas del alma. Todo aquel que llegara donde el padre Marianito siempre regresaba con las manos llenas y el corazón rebosante de Dios. Pero él podía hacerlo porque no poseía lo que tenía, todo lo daba, solo se guardaba para sí su raída sotana y su infaltable bonete. Todo lo demás era de los demás. Y es que el padre Marianito era un surtidor del que brotaban permanentemente la bondad y la solidaridad. Hasta la puerta de su cuarto estaba abierta las 24 horas para quien necesitara su hombro, su consejo y su plato. Aunque no lo buscaran, todos lo encontraban, pues su sonrisa y su sueño también la regalaba. En el Sermón de la Montaña él encontró su derrotero, y en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, su razón de ser. No tuvo tiempo ni disposición para escribir el mensaje, solo para vivirlo. Por eso es más real y tangible. No fue palabra, sino ejemplo. Y fiel a esa condición, murió en olor de santidad el 13 de julio de 1926. Al beatificarlo el Papa Juan Pablo II el 9 de abril del año 2000, lo declaró patrono de la paz de Colombia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle al Beato Marianito que nos lleve de su mano por el camino de la paz hacia Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tu aliento, que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que
me apacientas y no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. La frase que subrayamos hoy, pero que responde siempre a toda una narración muy importante de lo que nos quiere enseñar la preeminencia de David. Es decir, cuando David na doña ungía, es la unción de David. Y esto demuestra la preeminencia ya ahora de David sobre Saúl. No es fácil, ni habrá sido fácil históricamente, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque aquí se nos está diciendo que yo voy a ir, dice, a Belén, a la casa de Jesé. Pero el hecho de ir a la casa de Jesé no es que todo el mundo le va a aplaudir, y menos aún Saúl. ¿Por qué? Y porque está tocando su puesto, está tocando su seguridad. Hay muchos, ¿verdad?, lindos pasajes en el 14, ¿se acuerdan de ese lindo pasaje? Cuando Jonatán sale a pelear, esa hazaña de Jonatán. ¿Cómo le escribe a Saúl? ¿En qué situación se le escribe a su papá? Mientras tanto, dice en el versículo 2, capítulo 14, dice, Saúl estaba sentado en las afueras de Gibea, bajo el granado de Migrón, y tenía con él cerca de 600 hombres. Bueno, nosotros hablábamos aquí, ¿verdad?, el contraste de Jonatán, su hijo, que se arriesga, es una hazaña, va, lucha, como Dipará lleva a los filisteos. Él incluso no acepta, incluso no acepta absolutamente todo lo que estaba pasando y todo lo que está pasando allí con el pueblo de Israel, que está en el sufrimiento por culpa de los judíos, de los filisteos, etc. Sin embargo, Saúl sentadito bajo la planta del granado de Migrón, y más aún, no había leído, porque después continúa diciendo, ¿verdad?,
tenía allí, bajo el granado estaba sentado, y tenía con él cerca de 600 hombres. Cerca de 600 hombres. ¿Qué significa que Saúl tenía ahí alrededor suyo 600 hombres? Apegándole ahí comodidad, porque él es el rey. Y por cualquier cosa, si los filisteos se nos vienen encima, entonces aquí le tenemos, ¿a quién? Y le tenemos a estos soldados por lo menos que van a pelear por su rey, por defenderle a su rey. 600 hombres, protegidos. Está entonces lo que nosotros decimos, entre comillas, bajo el aire acondicionado. No, guapigo, lo que sea, juguete y granadita, ave, amor. Los filisteos que están ahí están atacando al pueblo mismo, pero sin embargo yo, Saúl, estoy aquí sentadito. Ayer yo así, y pino así, palacio aire acondicionado, en el palacio escritorio. Las terminologías hoy nosotros las podemos ir cambiando, pero creo que entendemos muy bien lo que significa eso, ¿verdad? La seguridad con la que contaba en ese momento Saúl hace que él también se quede anquilosado. Ahí mostraba en el capítulo 14 cómo Jonatán quiere, sin embargo, el cambio. No puede ser que seamos siempre aplastados, que estemos siempre bajo una fuerza dominadora, opositora a nosotros. Bueno, y entonces sigamos nosotros este versículo 5. Sí, respondió, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. El hecho de ir al sacrificio del Señor quiere decir que nosotros ya estamos convencidos de que este es el camino que el Señor nos prepara. Acercarnos, eso es entrar en comunión, como decimos. Y nosotros también desde el Nuevo Testamento, la Eucaristía, etcétera, etcétera, decímoslo en comunión, como una unión, entramos en comunión. Es justamente eso, ¿verdad? Ir al sacrificio, es la lucha, es el empeño. No es que yo simplemente estoy delegando en los otros, no, juicio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Muy bien, queridos amigos, esto es muy interesante. Hay una respuesta de Samuel. También hay una respuesta del pueblo. Hoy, güey, en día, hoy ya se iba, Eloicoa, y desde ahí entonces van entrando todos estos otros elementos, también indispensables, esenciales para este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Les dejo por el día de hoy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.